Las palabras tienen el potencial de crear realidades. Lo que dices viene de tu corazón y tiene el poder de cambiar el ambiente para bien o para mal. Mi nombre es Idelis Marí. Y mi nombre es Ricardo y aquí vamos a hablar vida. Hola, bienvenidos a todos al primer episodio de la segunda temporada de Let's Speak Life. Luego de una merecida y necesaria pausa, estamos aquí con nuevas fuerzas, nuevos proyectos, tenemos nuevas metas, así que pendiente a todo lo que estamos haciendo. Y para los que no saben, Let's Speak Life es oficialmente parte del ministerio de Worship Recruiter, un ministerio donde estamos creando contenido de adoración. Literalmente estamos invadiendo las redes con adoración, pero también compartimos la palabra, compartimos testimonios, danza, en fin, de todo un poco, pero siempre dándole la gloria a Dios y bendiciendo tu vida. Así que si no sigues a Worship Recruiter, te invito a que te unas, ya que estamos preparando contenido edificante para ti toda la semana. Y como ya pudieron leer en este título del episodio, estaremos hablando de que tienes que parar, porque a veces hay que hacer un alto, detenernos, respirar, y aunque a veces lo hacemos intencionalmente, otras veces es el mismo Dios que nos dice: tienes que parar. Si algo que he aprendido en este último tiempo es la importancia de hacer una pausa, es la importancia de detenerme. Y aunque para las personas desesperadas / boricuas como yo, una pausa puede significar perder el tiempo, puede significar debilidad, definitivamente yo creo que no se trata de eso. Tampoco cuando hablamos de hacer una pausa, estamos hablando de detenernos o ser unos vagos, tú sabes, o detenernos cuando debemos estar caminando, avanzando, porque no se trata de estar todo el tiempo en pausa. Vamos a dejar eso claro. Estamos hablando de esas pausas necesarias, esas pausas oportunas en el momento preciso. Y mira, recientemente estábamos hablando con un amigo aquí en casa y él nos estaba hablando sobre eso. Yo le hice la pregunta que si Dios la había detenido en algún momento de su vida. Y su respuesta fue que sí, que Dios la ha detenido en muchos momentos. Pero él también nos decía que a veces nosotros mismos nos detenemos, pero no de la mejor manera. Él nos decía que a veces por recibir malos comentarios o incluso por no recibir algún tipo de comentario de alguna persona especial, de alguna persona importante para nosotros, pues uno decide detenerse. Cuando esperas ejemplos de tu pareja, de tus padres, de alguna figura importante, algún tipo de aprobación y no la recibes, te puedes detener. Y cuando eso sucede, muchas veces decimos: vamos a enterrar este talento. ¿Y sabes qué? Eso es bien triste. Sí, no, definitivamente eso no solamente es triste, sino que también es peligroso. Porque la Biblia nos dice en Mateo 25:15 que a cada uno se nos ha dado un talento según nuestra capacidad y es por gracia de Dios. O sea que si Dios nos ha dado un talento tal vez diferente a otro, no sé, tú sabes, ese que Dios nos dio es el que nos corresponde. Y es nuestra responsabilidad cuidarlo y multiplicarlo. Y por supuesto, no enterrarlo y mucho menos por opiniones alternas, porque si ya el Dios que nos creó nos ha dado ese talento, ¿qué puede ser más importante que eso? Y eso es así. Pero también es cierto que a veces nosotros mismos tenemos que intencionalmente decirnos: hey, tienes que parar. Porque yo considero que de alguna forma u otra vivimos en una vida demasiado rápidos, acelerados, parecemos pilotos de NASCAR. No, de verdad, yo considero que siempre tenemos algo que hacer. El trabajo, la familia, la universidad, los compromisos. Y todo eso te puede tener viviendo una vida demasiado acelerada. Sin embargo, tienes que parar, tienes que tomarte un descanso y lo tienes que hacer con intención. Tienes que parar porque si no lo haces, eso puede poner tu vida en riesgo. Y no solamente tu vida, tus planes, tu familia, tu ministerio, todo lo pones en riesgo. Mira, dice Proverbios 21:5 que cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso, pero que cuando las cosas se hacen a la ligera, el resultado es desastroso. Y aquí tenemos un buen punto, porque cuando te detienes, una de las cosas que más debes hacer es pensar. De hecho sí, hay que pensar el próximo paso, hay que analizar si vamos por un buen camino, hay que reorganizar ideas, hay que revisar las estrategias, porque cuando hacemos esto garantizamos el que vamos a llegar a la meta. Exacto, es como los corredores de Fórmula 1, no sé si has visto que cada cierto tiempo ellos se paran y luego continúan.
Pero es que si no se detienen, corren el riesgo de que el carro se queme, las gomas se gasten. Porque a veces el terreno no es el correcto para las gomas que tienen. Y tienen que analizarlo y hacer un cambio en el momento adecuado. Es decir, que tienen que ser intencionales en detenerse. Porque si no, de ninguna manera van a ganar la carrera. Y eso me hace pensar, cuando tú dices que el terreno no es el adecuado, que a veces a nosotros también nos cambia el entorno, nos cambia el terreno, nos cambia en donde nos estamos moviendo, y realmente tenemos que detenernos y ser, como tú dices, intencionales para poder analizar y cambiar. Si tenemos que cambiarnos las gomas, si tenemos que cambiar la estrategia, pues tenemos que hacerlo. Y yo creo también que tienen que ser bien pacientes, porque aunque esa parada para ellos puede durar, ¿qué? Segundos, un minuto, no sé ni cuánto dura, pero mientras están detenidos pueden ver el celaje de los otros carros pasándole por su lado a toda velocidad. Exacto, porque si los otros no hacen las mismas paradas, de nada sirve que vayan rápido si no van a terminar la carrera. Por eso ya los profesionales de Fórmula 1 tal vez no se preocupan tanto por eso, así como nosotros no debemos asustarnos tampoco en una pausa, porque la pausa es necesaria para poder seguir a toda velocidad. Y mira, otro versículo que nos habla sobre esto es Lucas 14, 28 al 30. Dice: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él y todo el mundo dirá: qué tonto eres, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. Y esto me hace pensar la importancia de detenernos y pensar las cosas. Porque de qué nos vale hacer las cosas aceleradas y después darnos cuenta que no tenemos ni los recursos, ni las estrategias, ni nada para poder llegar a la meta. Eso es importante, y eso lo dijo Jesús en Lucas 14, 28 al 30, que es importante sentarnos, o sea, pararnos, detenernos y pensar cuánto nos va a salir lo que vamos a hacer. Eso es importante, poder tener estrategia y poder saber si lo vamos a poder terminar o no. Porque de alguna manera tenemos que terminar lo que comenzamos. Y eso me acuerda a un momento donde nosotros nos gustaba hacer road trips. Y exactamente, si no nos paramos a pensar cuánto necesitamos de gasolina para llegar al destino, ¿cómo vamos a llegar al destino? Si no nos paramos y decimos: mira, necesitamos esto y esto. En el determinado momento vamos a decir: ah, mira, se nos acabó la gasolina y no llegamos. Y ahora no tenemos cómo devolvernos. Y mira, eso me hace pensar también en la importancia de considerar las personas que Dios pone en nuestro lado. Ejemplo, en mi caso, si yo voy a tomar alguna decisión, pues yo la consulto primero con Dios, pero también escucho lo que tú me quieres decir. Porque a veces tú puedes ver un punto que yo no veo. O puedo escuchar tal vez la opinión de nosotros, ejemplo, si vamos a tomar alguna decisión y estamos considerando hacer un movimiento, pues gracias a Dios tenemos la bendición de tener buenos amigos en donde podemos ir a buscar consejos. Y yo creo que para eso es bien necesario ser humildes en la pausa. Porque cuando nos detenemos, miramos a nuestro alrededor y Dios pone personas estratégicamente para que nos ayuden a seguir dando esos pasos. Nos dan esa energía, ese ánimo para poder hacer las cosas como deben de hacer. Nos dicen: mira, esto está bien, esto está mal. ¿Qué tal si lo haces de esta forma? ¿Qué tal si esperas un poquito más? ¿Qué tal si esperas a este momento? Y entonces, para mí es bien importante, primero, como mencionamos, ser pacientes en la pausa. Y segundo, ser humildes. Ser humildes para poder escuchar consejos. Porque de nada me vale tener un corazón altanero que no escucha consejos, si como quiera me va a llevar a la destrucción. Lo esencial sería ser humildes. Ser humildes y escuchar consejos no solamente de quienes nos rodean, sino también, obviamente, de Dios. Eso es algo tan importante en las pausas. Creo que es lo más importante de todo. Jesús, el hombre más ocupado de la historia, que tú lo podías ver en un lugar, al momento lo veías en otro, predicando la palabra, llevando el mensaje. Literal. Él hacía pausa, porque nos dice Lucas 22, y saliendo Jesús se fue como solía. O sea que la Biblia nos dice que él hacía pausas constantes para hablar con el Padre. Sí, porque era su estilo de vida. Porque él dependía tanto del Padre y dependía de esa comunicación con el Padre,
Es decir, que teniendo tantos milagros que hacer y tanta gente que atender, él se detenía a orar, se detenía a hablar con su padre. Y ese versículo me habla bastante porque Jesús, como tú dices, siendo uno de los hombres más ocupados de la historia, teniendo tanto que hacer, él se ocupaba por su relación con su padre. O sea, él se ocupaba, no importaba si estaba con los discípulos, si estaba aquí, si estaba allá, se separaba. O sea, y no era que lo hacía como nosotros que decimos, ay, estoy orando en mi mente. No, él se detenía y se arrodillaba a tener su comunicación con su padre. O sea, era súper, súper intencional con eso. Porque en las pausas también, y como tú dices, lo más importante de todo, es que Dios quiere hablarnos. Y yo recuerdo hace como un año y medio, que tú estabas trabajando bien pegado, me vino esa memoria y quiero compartirlo porque creo que es pertinente. Tú estabas trabajando 2 semanas sin parar. Y entonces, en uno de esos días que saliste a trabajar, estaba lloviendo, pero duro. Que era para que tú hicieras una pausa. Pero no la hizo. Ok, no la hizo. Pues salió a trabajar y en medio de su trabajo había un valle de agua y él decidió pasar por el valle de agua. ¿Por qué? Porque Ricardo veía que al final del camino había un carro más bajito que el de él que había pasado el valle de agua. Era un un Camaro amarillo. Era un Camaro amarillo, mira cómo se recuerda, y logró pasar ese valle. ¿Y qué pasó cuando Ricardo pasó? Su carro se detuvo, su carro se paró en seco, o sea, no se ahogó, el carro se ahogó. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en ese momento pues nos desesperamos, llamamos al mecánico, me llamó a mí, llamó a mami en Puerto Rico para decirle que el carro se había ahogado. Y entonces, ¿qué pasó? Al momento, aunque había dejado de llover un poco, el carro ya estaba un poco más seco por fuera. Él seguía dándole para prenderlo y no prendía. Por fuera se veía seco, pero por dentro estaba ahogado. ¿Qué pasó? Le damos un tiempo al carro, lo dejamos en su descanso y después, como si nada, vamos donde el carro y el carro encendió, prendió, siguió y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, está corriendo. ¿Y qué quiero decirte con esto? Es que a veces por dentro nos ahogamos con tanta cosa. Por fuera todo puede lucir bien, todo puede verse sequecito, tranquilito. Sin embargo, por dentro podemos estar ahogados necesitando una pausa, necesitando un descanso. Ricardo no sabía en qué condiciones estaba el terreno cuando el otro carro pasó por ese camino. Tampoco sabía hace cuánto había pasado. Sin embargo, en un momento se comparó y al pasar con su carro, el de él se detuvo. Y en ese momento que la pausa fue obligada, si yo me hubiera detenido a pensar, mi carro no se hubiera ahogado. Exacto. Y si tú que nos estás escuchando te identificas con alguno de estos ejemplos, déjame decirte que tienes que parar. Hay algo que Dios quiere decirte. Hay nuevas estrategias que Dios quiere darte. O tal vez tienes que detenerte porque hay alguien a tu lado que necesita escuchar de Jesús. Por las razones que sea. Tienes que parar. En la pausa vas a encontrar paz en tu corazón. Vas a poder canalizar tus emociones. Vas a poder obtener nuevas fuerzas. Y sobre todo, vas a poder fortalecer tu relación con Dios. Una de las preguntas que pueden venir a tu cabeza es ¿cómo saber cuándo debes parar? Pues mira, cuando ya sabes que estás lejos de la presencia de Dios, que puedes estar entre comillas alcanzando todo, pero no tienes a Dios. Cuando estás lejos de su palabra, cuando ya no tienes paz, es el momento donde tienes que parar. Sí, y al parar es bueno volver a lo básico. Mira, dice Jeremías 6:16, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Así que detenerte, preguntar. Y no es preguntar cualquier cosa, es preguntar buenas cosas y preguntar por el buen camino y sobre todo no apartarse de él. Detente y mira, o sea, no es detenerte y ya. Hay instrucción en la pausa. Vuelve a lo básico. Vuelve a orar, vuelve a leer la palabra, busca dirección. Somos responsables de eso, somos responsables de saber cuándo debemos de parar.
Muchas cosas de las que nosotros estamos atravesando las podemos controlar. Podemos ser honestos con eso, hay cosas que las podemos manejar. Pero hay muchas otras cosas que no están en nuestro control. Y si no te detienes, te desgastas. Algo dentro de ti puede explotar, aunque no lo creas. Comienzas a perder relaciones porque vas tan rápido que no escuchas a quienes tienes cerca. Y lo más terrible de todo puede ser que si no te detienes, pierdes tu relación con Dios, que es la relación más importante que tenemos. Mira, detente, para, escucha lo que Dios te quiere decir, habla con Él. Algo vas a aprender en la pausa. A un nuevo nivel Dios te quiere llevar, pero todo lo vas a lograr fortaleciendo esa relación que tienes con Dios. Búscalo en todo tiempo, depende de su soberanía, confía en su dirección y sobre todo detente para que puedas estar mucho más cerquita de Él. Gracias por compartir este momento con nosotros. Esperamos que este episodio haya sido de bendición a tu vida. Recuerda compartirlo en tus redes sociales o enviárselo a algún amigo o familiar para también poder llegar a sus corazones. Síguenos en Instagram como Let's Speak Life Studio y también sigue a Worship Recruiters en Instagram, Facebook y TikTok, donde compartimos contenido durante toda la semana. Comienza a hablar vida Y sé parte de la invasión.